Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje bíblico lleno de drama, promesas y lecciones increíblemente relevantes para nuestras vidas. Es una historia sobre la toma de decisiones, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Así que pónganse cómodos, porque vamos a explorar un momento crucial en la historia del pueblo de Judá, después de la caída de Jerusalén. La situación era caótica. La ciudad estaba en ruinas y solo un pequeño grupo de personas, un remanente, quedaba en la tierra de Judá. Imaginen la incertidumbre, el miedo y la desesperación que debían sentir. En medio de este caos, todos los líderes militares, incluidos Johanán y Azarías, junto con toda la gente, desde los más humildes hasta los más importantes, decidieron buscar una guía y sabían exactamente a quién acudir. Se acercaron al profeta Jeremías, un hombre que había sido la voz de Dios para ellos durante años, a menudo con mensajes que no querían escuchar. Pero ahora, en su desesperación, se presentaron ante él con una petición que parecía sincera y humilde. Le dijeron: «Por favor, te lo rogamos, no nos niegues esto. Ruega al Señor tu Dios por nosotros, por este pequeño grupo que ha quedado. Como puedes ver, antes éramos muchos, pero ahora somos muy pocos. Pídele al Señor tu Dios que nos muestre el camino que debemos seguir y que es exactamente lo que debemos hacer». En sus palabras podemos sentir una mezcla de desesperación y una aparente disposición a obedecer. Reconocían su vulnerabilidad y la necesidad de una dirección divina. No estaban pidiendo riquezas ni poder, sino algo mucho más fundamental: un camino a seguir, una guía para sobrevivir. Querían saber cuál era el siguiente paso correcto. Jeremías, al escuchar su súplica, accedió. Les respondió: «Está bien, haré lo que me piden. Oraré al Señor su Dios, y todo lo que Él me responda, se los comunicaré. No les ocultaré absolutamente nada». Jeremías se comprometió a ser un canal transparente para la voluntad de Dios, sin importar cuál fuera el mensaje. Ante esta promesa, el pueblo hizo un juramento solemne y contundente. Le dijeron a Jeremías que el Señor mismo sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no hacemos exactamente todo lo que Él te ordene decirnos. Ya sea que nos guste o no nos guste su respuesta, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Lo haremos para que nos vaya bien. Esto es muy importante. No solo prometieron obediencia, sino que invocaron a Dios como testigo de su juramento. Reconocieron que la obediencia, incluso a mandatos difíciles, era el camino hacia el bienestar. Parecía que finalmente habían entendido la lección. Parecía un momento de verdadero arrepentimiento y sumisión a Dios. Pero, como veremos, las apariencias a veces engañan. Así que Jeremías se retiró a orar y esperó. Un día, 2 días, 5. Pasaron 10 largos días antes de que el Señor le hablara. 10 días de silencio. Imaginen la tensión y la ansiedad que debieron sentir Johanán y el resto del pueblo. Cada día que pasaba sin una respuesta, seguramente aumentaba su nerviosismo. ¿Qué estaría diciendo Dios? ¿Serían buenas noticias? ¿Podrían finalmente dejar atrás la tierra de la desolación? Finalmente, al 10º día, la palabra del Señor llegó a Jeremías. El profeta no perdió tiempo. Convocó a Johanán,
a los otros líderes militares y a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, para entregarles el mensaje que tanto habían esperado. Jeremías comenzó: Esto dice el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron a presentar su petición. Y aquí viene la respuesta de Dios, una respuesta llena de misericordia y una clara instrucción. Dios les dijo: ¿Ansí están dispuestos a quedarse en esta tierra? Yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele la calamidad que he traído sobre ustedes. Detengámonos un momento en esta promesa. Dios no solo les ofrece seguridad, sino restauración. Usó las metáforas de construir y plantar, que significan estabilidad, crecimiento y futuro. Incluso expresó su pesar por el sufrimiento que habían pasado. Era una oferta de un nuevo comienzo, allí mismo, en su propia tierra. Y Dios continuó, abordando su mayo, temor. No tengan miedo del rey de Babilonia, a quien tanto temen. No le tengan miedo, porque yo estoy con ustedes, para salvarlos y librarlos de su poder. Lo afirmo yo, el Señor. Tendré compasión de ustedes, y haré que Él también les tenga compasión y los deje volver a su tierra. Dios les prometió protección divina. Les dijo que su seguridad no dependía de la política o del poder militar, sino de su presencia con ellos. Si se quedaban, Él mismo se encargaría de su seguridad y de inclinar el corazón del rey de Babilonia a su favor. Era una promesa increíble: seguridad, prosperidad, restauración y la presencia de Dios. Todo lo que tenían que hacer era obedecer y quedarse en la tierra que Dios les había dado. Pero Dios conocía sus corazones, conocía la duda y la rebeldía que anidaban en ellos. Por eso, el mensaje también incluía una advertencia muy clara. Jeremías continuó transmitiendo la palabra de Dios. Pero si ustedes desobedecen la voz del Señor su Dios y dicen: No nos quedaremos en esta tierra, preferimos ir a vivir a Egipto, donde no veremos la guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta de batalla, ni pasaremos hambre. Entonces, escuchen la palabra del Señor, remanente de Judá. Aquí vemos el contraste, la promesa de Dios versus el plan del pueblo. Ellos veían Egipto como un refugio seguro, un lugar de paz y abundancia. Libre de las amenazas que sentían en Judá, era su plan B, su propia solución, basada en la lógica humana y el miedo. Pero Dios les advirtió con severidad: ¿Ansí se empeñan en ir a Egipto para vivir allí? Entonces, la espada que tanto temen los alcanzará allí. El hambre que tanto los aterroriza los perseguirá hasta Egipto, y allí morirán. Todos los que se obstinen en ir a vivir a Egipto morirán por la espada, el hambre o la peste. Ninguno de ellos sobrevivirá ni escapará de la calamidad que yo traeré sobre ellos. La advertencia no podía ser más directa. Aquello de lo que intentaban huir yendo a Egipto sería exactamente lo que encontrarían allí. La seguridad que buscaban en Egipto era una ilusión. Su verdadero refugio estaba en la obediencia a Dios, no en una ubicación geográfica. Dios les estaba diciendo: no pueden escapar de mi voluntad. Si huyen de la prueba que les pongo, se encontrarán con una destrucción segura. Y para que no quedara ninguna duda de la seriedad de su advertencia, Dios añadió: así como mi ira y mi furor
se derramaron sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramarán sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de espanto y de desprecio, y nunca más volverán a ver este lugar. Serían un ejemplo de lo que le sucede a quienes desobedecen a Dios. Perderían no solo sus vidas, sino también su hogar para siempre. Con el mensaje divino ya entregado, tanto la promesa como la advertencia, Jeremías se dirigió directamente al pueblo, mirándolos a los ojos. Les dijo: «Remanente de Judá, el Señor les ha dicho, no vayan a Egipto. Sépanlo bien, hoy se lo he advertido solemnemente». Jeremías sabía lo que estaban pensando, conocía la lucha en sus corazones, y los confrontó por la hipocresía de su petición inicial. Ustedes están cometiendo un error fatal, un engaño contra ustedes mismos, porque fueron ustedes quienes me enviaron al Señor su Dios, diciendo: «Ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y dinos todo lo que Él diga, y lo haremos». Esta es la parte más trágica. Su petición no había sido sincera. No buscaban la voluntad de Dios para obedecerla, sino para ver si coincidía con lo que ellos ya habían decidido hacer. Querían la bendición de Dios para su propio plan, no someter su plan a la voluntad de Dios. Jeremías concluyó con una última y sombría profecía: «Hoy les he anunciado la palabra del Señor su Dios, todo lo que me envió a decirles, pero ustedes no han obedecido su voz en nada. Por lo tanto, sepan con toda certeza que morirán por la espada, el hambre y la peste en el lugar donde desean ir a vivir». La historia termina en un punto de decisión. La voluntad de Dios había sido revelada de forma clara y sin ambigüedades. «Quédense y serán bendecidos. Vayan y serán destruidos». La elección era suya. Tristemente, como leemos en los capítulos siguientes, ignoraron la advertencia de Dios y se fueron a Egipto, llevando a Jeremías con ellos a la fuerza. Y la profecía se cumplió. Esta historia nos enseña una lección poderosa. ¿Cuántas veces oramos pidiendo la guía de Dios cuando en realidad ya hemos tomado una decisión en nuestro corazón? ¿Buscamos su voluntad o solo su aprobación? Dios nos llama a una obediencia basada en la fe, no en nuestra propia comprensión. A veces, el lugar de la bendición puede parecer el lugar del peligro, y el refugio que el mundo ofrece puede ser una trampa mortal. La verdadera seguridad se encuentra únicamente en estar en el centro de la voluntad de Dios, confiando en sus promesas, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Espero que esta historia los inspire a examinar sus propios corazones y a buscar la voluntad de Dios con sinceridad y un deseo genuino de obedecer. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.